Bueno, hablar de la Biblia es hablar de un libro muy extenso, así que vamos a ver parte por parte, o mejor dicho, cada libro que tiene la Biblia, que contiene, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el Génesis, que es el primer libro, un libro lógicamente que habla básicamente de la creación, ¿no? Vamos a ir subrayando algunas cosas que son relevantes, que nos van a permitir entender mejor el texto. El Génesis. Bueno, es el primer libro de la Biblia, por supuesto, llamado por los judíos Bereshit, en el principio, ¿no? Es una palabra hebrea que significa en el principio, con que se inicia el libro Bereshit en hebreo en el principio. La palabra Génesis en griego, por ejemplo, significa origen, fuente y creación. Es obvio, ¿no? Definitivamente hacen alusión al principio, al origen, por eso que su aparición de este libro es al principio de la Biblia. Continuemos. Es la traducción del título. Un momento. Muy bien, continuemos. A ver, es la tradición del título hebreo en Septuaginta. A ver, se relatan la creación del mundo y del hombre, el pacto de Dios Yahvé con el hombre, la caída en el pecado, la vida de los patriarcas y el pacto de gracia con ellos. Definitivamente los cristianos, los católicos, aceptamos este libro como la creación del universo, ¿no? La creación del hombre, ¿ya? Y el pacto de Dios con el hombre, como lo señala ahí. Por otro lado también aparecen la vida de los patriarcas, ¿no? ¿Quiénes son los patriarcas? Por ejemplo, Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob. Los patriarcas, que acá señala, son todos estos personajes que vemos en la Biblia, que ya hemos trabajado en una anterior ocasión, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, a Abraham, como decía, a Isaac, a Jacob, y estos patriarcas tienen mucha influencia en la fe cristiana, conocen el desarrollo de la fe del pueblo y la promesa de salvación. Muy bien. ¿Quién es el autor, por ejemplo, del Génesis? Muy bien. La autoría recae en Moisés. Vamos a leer. La tradición judía atribuye a Moisés la autoría de Génesis y de los 4 libros que le siguen, o sea, el Pentateuco, ¿no? Al conjunto de estos libros se llama Pentateuco, claro, los libros que después vienen. Muy bien, entonces vemos a Moisés, personaje muy importante en el Antiguo Testamento, que es quien se atribuye toda esta autoría, ¿no? Todo este libro tan importante. Continuemos. El trasfondo, por ejemplo, lo hemos separado en algunas partes para que sea más entendible. El Génesis aparece acertadamente como el primer libro del Antiguo Testamento y constituye la introducción esencial a toda la Biblia. Claro, la introducción porque básicamente en el Génesis lo que vamos a ver es un poco la creación del hombre y asimismo también aparte de la creación del hombre se ve también el pecado en el que cae el hombre, ¿no? Y el perdón por parte de Dios y el pacto que hace Dios y el hombre. Eso es básicamente lo que se ve en el Génesis. Su veracidad histórica como escritura inspirada está certificada por Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Claro, sabemos que el Antiguo Testamento en gran medida profetiza o auguria lo que vendrá después en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento centrado en Jesucristo. Muy bien. Aporte a la teología. En este libro aclara cuestiones como el origen del mundo, lo que decíamos, el pecado original del hombre. Sabemos que por Adán y Eva, ¿no? Ese relato que nos conoce, esa historia, sabemos que Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios. Eso, por ejemplo, ese relato tan clásico aparece en el Génesis de la Biblia. Continuemos, la imagen del Dios Yahvé, la progresiva depravación del género humano y la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer. Muy bien. Describe no solamente la necesidad de la salvación de la humanidad, sino también su realización en los comienzos. Funde la historia general de la humanidad con la de los patriarcas, benditas en todas las familias. ¿Ya? Los patriarcas, como decíamos hace un momento, conocen el desarrollo de la fe del pueblo y la promesa de salvación. Pablo más tarde habría de explicar que estas promesas fueron dadas antes que la ley. La historia de Abraham, por ejemplo, en patriarca, ¿no? Subraya especialmente la fe en la promesa, la de Jacob y Esaú, la elección divina, la de José, la providencia divina.
Cuando hablamos de la teología, ¿qué es esto? Hablamos del estudio más profundo que se puede hacer de un libro cristiano católico, ¿ya? La teología es el estudio de Dios. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos a ver ahora la estructura del libro. El libro se divide en dos partes principales. Miren, hay una división dentro de este libro. La historia de la humanidad y la historia de los patriarcas, de lo que decía, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva también son considerados de cierta manera patriarcas. O sea, el origen del pueblo o el pacto. Esto es básicamente la historia de los patriarcas, ¿no? Después el relato monumental de la creación. Muy bien, acá hay pasajes, ¿no? Por ejemplo, primero aparece la creación que todos hemos conocido. Adán y Eva, a quienes colocó en el huerto de Edén, ¿no? Es un relato muy conocido que lo tenemos en cuenta desde muy pequeños. Por otro lado está la caída de Adán y Eva. Por su transgresión introdujeron la maldición del pecado y la muerte a la historia humana. Caín y Abel, esa tragedia puso en movimiento las dos corrientes fundamentales de la historia, la civilización humanista y un remanente redentor. Muy bien. A ver, volvamos acá, donde dice la caída de Adán y Eva por su transgresión. Bueno, sabemos lo del pecado original, ¿no? Que es un pecado con el que todos nacemos, debido a esta transgresión de la ley que sucede por medio de Adán y Eva, ¿no? Por otro lado, en Caín y Abel pues vemos que son dos hermanos, ¿no? Que uno mata al otro, lamentablemente. Caín mata a Abel, ¿no? Sin embargo, después también hay una redención. Después, el relato conocidísimo del diluvio universal. El mundo antiguo se había vuelto tan pecaminoso que Yahvé lo destruyó con un diluvio universal, salvando solo al justo Noé y a su familia como remanente. Bueno, la típica historia del arca de Noé, ¿no? Donde Noé se encarga de salvar a cierto sector de la humanidad, a cierto sector que tiene fe y que en definitiva está compuesto de personas, también de algunos animales. Conocemos este pasaje de la Biblia. Esto también se ubica en la creación, en el Génesis. La torre de Babel, cuando el mundo postdiluviano, o sea, después del diluvio que hemos hablado hace un ratito, se unificó en la idolatría y la rebeldía. Yahvé lo dispersó al fragmentar el idioma y la cultura y esparcir la raza humana por toda la tierra. Muy bien. Conocemos la Torre de Babel, ahí se cruzan un montón de idiomas, de culturas, ¿no? Muy bien. Continuemos. Y para culminar un poco con el tema de lo que es el Génesis, hay ciertas características especiales. Por ejemplo, el Génesis fue un libro escrito de la Biblia con la posible sección del libro de Job hacia el 500 años antes de Cristo y registra el comienzo de la historia humana, el pecado del pueblo hebreo y la redención. La historia de Génesis comprende un periodo de tiempo más extenso que el resto de la Biblia. Podríamos decir que es el libro más grande, ¿no? El más extenso. Comienza con la primera pareja humana, Adán y Eva, ya lo sabemos, extendiéndose a la historia mundial antediluviana y luego concentrándose en la historia hebrea como la corriente redentora que sigue a través del resto del Antiguo Testamento. El Génesis sostiene que el universo material y la vida sobre la tierra son la obra del Dios Yahvé y no un proceso independiente de la naturaleza. Muy bien, se asume que toda la naturaleza, toda la creación, todo el universo mismo es obra y gracia de Dios, ¿ya? Eso es, digamos, lo que intenta decirnos acá, en características especiales, es el objetivo tal vez de esta clase, que nos da a entender que Dios es el artífice de toda la creación, de todo lo que vemos, de todo el universo en sí. Muy bien. Vamos por acá. Génesis es el libro de los primeros sucesos. Registra el primer matrimonio, el primer pecado, el primer homicidio, el primer polígamo, los primeros instrumentos musicales, la primera promesa de la redención y así sucesivamente. Muy bien. Miren, interesantísimo esta parte, ¿no? Interesantísimo. Bueno, sabemos, por ejemplo, cuando dice el primer homicidio, que suena tan, pero tan duro, estamos hablando de Caín y Abel, ¿no? Que son hermanos, pero uno mata al otro.
Luego, el pacto del Dios Yahvé con Abraham, que comenzó con su llamamiento en el capítulo 12, se formalizó en el capítulo 15 y se ratificó en el capítulo 17. Es de importancia central en todas las escrituras. Muy bien, ahora dice que el Génesis explica el origen de las 12 tribus de Israel y documenta cómo los descendientes de Abraham fueron a parar a Egipto, donde estuvieron 430 años preparando así la escena para el Éxodo, evento redentor. Muy bien. Acá está un poco la estructura ya un poco más organizada, vamos a decirlo, y también un poco más resumida de lo que es el Génesis, que un bosquejo, ¿no? El comienzo de la historia humana, acá están los capítulos y los versículos, al costado podemos verlo, ¿no? El origen del universo y de la vida, origen del pecado, orígenes de la civilización, el diluvio universal. Esos pasajes son muchas veces ya muy conocidos a estas alturas para nosotros. Sin embargo, lo que quede claro es que a veces no nos ubicamos, ¿no? Es bueno conocer un libro y ubicar en qué parte del libro está. Por ejemplo, todos hemos escuchado sobre el diluvio universal, sin embargo a veces no sabemos a qué parte pertenece. Nuevo comienzo de la humanidad, post-diluvio, ¿no? Los orígenes del pueblo de Israel, acá un poco las 12 tribus, ¿no? De la iglesia, las 12 tribus de Israel que conocemos. Llamado y viaje de fe de Abraham, que es un patriarca, pacto formal de Yahvé con Abraham, Agar e Ismael, pacto abramínico sellado con un hombre nuevo y la circuncisión. La promesa de Abraham y la tragedia de Lot, Abraham y Mamilet, Isaac, Jacob, José, algunos patriarcas, como decíamos, son algunos patriarcas muy representativos los que aparecen acá, ¿no? Lo que decíamos al comienzo. ¿Se dan cuenta? Muy bien, eso básicamente es la creación y básicamente como les decía, a veces estas historias, estos patriarcas, por ejemplo, un patriarca como Abraham ya conocemos su historia o conocemos algunos pasajes como los orígenes de la civilización, el pecado y todo lo demás, sin embargo no sabemos dónde lo hallamos. Bueno, aparece en este libro.